Muy bien. Quisiera, con la ayuda del Señor, hablar de un tema que justamente tiene que ver con lo que decía recién. Y quiero hablar de los cristianos en las casas. En el principio del cristianismo, los cristianos se reunían en casas. ¿Sabían eso, no? No había salones, templos, catedrales. Y solamente en Jerusalén al principio se reunían, y cuando se reunían en el templo, no es que se reunían adentro porque no podían, porque el templo de Jerusalén era un templo judío, no era de los cristianos. Los cristianos podían acercarse y hacer reuniones ahí afuera, a la entrada del templo de Jerusalén. Así que cuando dice que se reunían en un pasaje que vamos a leer, no quiere decir que estaban adentro y utilizaban todos las salas del templo de Jerusalén porque les era prohibido, porque eso era para los judíos, no para los cristianos. Así que en el comienzo vamos a ver que los cristianos no contaban con salones o edificios como tenemos nosotros desde hace siglos. Y un dato que doy, el primer templo para reunir a los cristianos se construyó en Bizancio ocuparía hoy una parte de Estambul, ex Constantinopla, se le cambió el nombre a Constantinopla, pasó a ser Estambul, que es la capital de Turquía. Hay una parte de Estambul que era la antigua Bizancio, en el Imperio Romano, y allí se construyó el primer templo, oficialmente templo cristiano, en el año 300 y pico, no hay una fecha exacta, pero ya en el siglo IV empezó a funcionar este lugar. Con un edicto que Constantino, el emperador, en ese mismo siglo, dictaminó en el año 313, el edicto de Milán. Allí se hace la apertura a la iglesia, lo que parecía una buena noticia, era una apertura. Él quiso, como su imperio estaba formado por un montón de naciones con distintos dioses, idolatrías variadas, y necesitaba unir a todos. Él dice que tuvo una revelación que muchos historiadores dudan, pero que vio una cruz y que, bueno, que como que él tenía que entregarse al cristianismo. Algunos dicen que fue verdad, otros dicen que no, que lo usó como una estrategia política, pero al fin de todo esto terminó en que este edicto hizo que los cristianos que venían siendo perseguidos se les dio la libertad para expresar su cristianismo, su devoción a Dios, y se transformó en el hecho de ser cristiano como un gran privilegio. Entonces un montón de funcionarios, como vieron que Constantino se tiraba al cristianismo y con el cristianismo querían unir a todas las naciones que estaban en el imperio, empezaron todos a profesar una fe, pero una fe no muy sincera y real. Entonces todo el mundo empezó a profesar el cristianismo de alguna manera, algunos sinceramente y muchos no, porque era una conveniencia ser cristiano. Ya no, Constantino lo que hizo es modificar. Lo que antes ser cristiano significaba ser perseguido, ahora ser cristiano era un privilegio. Y allí empiezan entonces todo esto que arrastramos hace tantos siglos, una de las tantas cosas que es el empezar a levantar lugares y empezar a darle un tinte como sagrado, templos, catedrales, como lugares especiales, hasta equivocadamente le decimos iglesia, ¿no? A veces decimos voy a la iglesia, y la verdad que no voy a la iglesia, me voy a reunir con la iglesia, porque la palabra iglesia, creo que la mayoría sabe, significa asamblea, reunión de gente. Pero este error de hace siglos atrás, del siglo IV, sigue todavía vigente y nos ha contaminado, y terminamos los cristianos dándole más importancia al venir acá a un lugar así, al que a veces llamamos equivocadamente iglesia, y lo consideramos como un lugar más especial que todos, y la realidad que en la Biblia no hay ningún elemento. El Nuevo Testamento, ni Jesús, ni los apóstoles, ningún escritor ha hablado de construir un templo y que hay un lugar especial.
Porque parece que a Dios se le ocurrió ser más simple. Y Pablo dijo que el templo de Dios, ¿cuál es? A ver los templos de Dios que hay acá. Miren, más fácil, no hay que construir nada externamente, hay que construir internamente. Esto es muy importante, ruego a Dios que nos dé ahora. Vamos rápido a pasaje bíblico para entender esto. Mire qué interesante, vamos a ver qué pasó con Jesús. Vayan buscando Lucas capítulo 5, vamos rápido, así no demoramos mucho. Lucas capítulo 5, versos 27 al 32. Un dato, presten atención, Jesús nunca enseñó que había que construir templos o iglesias como edificios. Él estaba en permanente movimiento yendo de un lugar a otro predicando. Y el Señor, si leemos los evangelios, los 4 evangelios, vamos a ver que priorizó, le dio mayor importancia al estar con sus discípulos en cualquier lugar. Podía ser un monte, una barca, a orilla de un río, a orilla de un mar, una sinagoga que era un lugar de los judíos. Algunos también hacen una analogía. Bueno, los judíos tenían sinagogas, que era un lugar donde se reunían y leían la Escritura del Antiguo Testamento, y algunos pueden decir, pero esto es como los templos cristianos de ahora. No, no tiene nada que ver. Eran lugares de reunión de los judíos donde leían la Escritura, y nunca en el Nuevo Testamento hay ninguna apelación a eso, ni enseñanza que diga, bueno, como los judíos tenían sinagoga, los cristianos tienen que tener un templo cristiano. No dice eso la Biblia para nada, nunca habla de construcciones. Por eso, hasta más contundente lo que el apóstol Pablo dice cuando dice que el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, somos los cristianos, tirando por abajo cualquier concepto en cuanto a los lugares. No empiecen a mirar ahora el salón con cara de... No es para eso, es para ubicarnos, para tener un concepto claro. Yo pensaba en lo siguiente. Si yo tengo, voy a agarrar 2 palillos para hacer una pequeña demostración. Permiso, bateristas. Yo junto 2 palillos. Aquí abajo están muy cerca, ¿no? Esto ha sido lo que pasó con la iglesia durante siglos. Una pequeña desviación, un pequeño concepto equivocado que al principio pasa desapercibido porque está muy cerca de la verdad, con el tiempo... Miren la diferencia. Con el tiempo la diferencia se hace abismal. Hay un montón de enseñanzas que hemos recibido en las iglesias cristianas que partieron de una pequeña diferencia de concepto aquí abajo. Por ejemplo, este concepto de templo cristiano o de iglesia. Una pequeña desviación, pero que con el tiempo hace que esa diferencia nos va alejando cada vez más de la verdad de Dios. Por eso, cuanto más cerca estamos de la verdad de Dios, va a ser mejor para nuestra vida no caer en errores. Y los errores debilitan nuestra espiritualidad. Por eso vamos a leer algunos pasajes. Vemos cómo Jesús se mueve. Lucas capítulo 5, verso 27, dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús, además de ir al mar, al campo, a los montes, a las barcas, fue muchas veces, y los animo a todos a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ver que él va siempre en la tendencia a ir a las casas. Las casas es el lugar de intimidad, es el lugar de las familias, es un centro social básico y fundamental. Allí va Jesús. Y ahí les predicó. Y estaban ahí pecadores, y obvio, ¿no? Alguien dijo por allí, una frase hace un tiempo, alguien dijo: la iglesia se nos va a llenar de pecadores. ¿Y qué quiere? ¿Que se llene de qué? Si somos todos pecadores. Algunos somos arrepentidos y otros se tienen que arrepentir, pero somos todos pecadores. Otro concepto igual que como el palillo. La iglesia está formada por hombres y mujeres pecadores. No, yo no sé, sí, somos pecadores. Pero somos arrepentidos muchos, gracias a Dios. Y tienen que venir los otros que eran como nosotros éramos antes. Nosotros fuimos pecadores no arrepentidos.
Entonces, a los lugares donde está la iglesia, que no me refiero al salón, sino a los cristianos, tienen que acercarse estas personas que son pecadoras sin arrepentimiento para que lo tengan. Por eso Jesús fue a las casas y no le importaba qué casa iba. Al contrario, si era una casa como esta que estaba llena de publicanos y pecadores, él iba. Ahora, no iba a sumarse, a emborracharse y a sumarse a los excesos de ellos. Iba para hablarles del reino de Dios. Dice Lucas capítulo 7, rápidamente, a unos textos, después lo buscan en su casa. Lucas 7, 36 y siguiente, dice: uno de los fariseos, que era Simón, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Él iba a la casa de un líder religioso, hipócrita, que fingía una cosa y era otra, y allí fue cuando recibe a una mujer pecadora, una prostituta, que se arrepiente, y Jesús en una casa hace ese acto tremendo de revalorizarla. Hoy que es el Día de la Mujer, no es que la mujer pretendía seguir siendo prostituta, ella se arrepentía de eso y quería una nueva vida, y Dios la perdonaba. Jesús la perdonó y la honró y la respetó y le dio un lugar tremendo. De paso digo, varones que venimos de una cultura a veces machista latinoamericana, eso es diabólico. Tenemos que honrar y respetar a las mujeres. Las mujeres se van a quedar medio... ¿Amén o no? Amén, diga fuerte. Muy bien, hay que respetar a las suegras. Hay que respetar a las suegras. Hay que respetar a las hijas, a las hermanas, a las mujeres. Jesús lo hizo así. Lucas capítulo 8, versículo 38... dice, Jesús se enfrenta a un endemoniado en Gadara y el hombre lo libera, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa, vuélvete a tu casa. Anda a tu lugar prioritario, esencial, la base de la sociedad que está siendo atacada por el diablo. Vuélvete a tu casa y en esa intimidad de tu casa, a tus parientes, a tu familia, contá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Venía acá al salón y Jesús decía: no, al salón no, después vení si querés, andá a tu casa y hablale a tu familia. Mire cómo el Señor tiene otra mirada a la que nosotros tenemos. Así que este hombre dice que se fue publicando por toda la ciudad diciendo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mateo capítulo 10. Jesús elige 12 discípulos íntimos, los llamados los primeros apóstoles, los primeros pastores del cristianismo. Los elige, capítulo 10 de Mateo, versículo 5, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de Dios se ha acercado, sanad enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Si de gracia recibiste, tienen que dar de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, esta es la estrategia de Jesús, salúdenle, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Jesús los manda y no dice: vayan y construyan grandes salones. Le está diciendo: no tenemos que construir nada, no gastemos tanta plata en salones. Vayan a las casas, vayan a la base de la sociedad, a la parte más importante, vayan a las casas, los reciben. Y si los reciben, bueno, allí ustedes van a dejar la paz mía, la paz de Dios, la bendición. Pero hay que ir allí a las casas. Esa es la estrategia de Dios. Y nosotros a través de tantos siglos, cuando pensamos en levantar una iglesia, estamos pensando en un salón. En vez de estar a veces pensando en vidas, que son lo más importante, estamos pensando en salones, en construcción. Y para tener una iglesia hay que tener un salón.
Es más, a veces quedan salones vacíos porque la iglesia fue desapareciendo. Hay iglesias que se han cerrado, soy yo, miren lo que contaminado que te he dicho también. Hay salones o templos que se han cerrado porque la iglesia, que son los cristianos, se fueron a otras iglesias, no se convirtió nadie, murieron los más viejitos y quedaron los salones que se transformaron hoy en otra cosa. Los han alquilado o los han vendido, porque eso no es la iglesia. Y algunos lugares son lugares hermosos. Hay un lugar en Lomas, en la calle Saavedra, donde un tiempo estuvo Comunidad Cristiana de Adrogué, de Lomas, hermoso, y terminó siendo, eso lo había construido un misionero de una denominación. Y lo terminaron rematando. Y cuando vino el hijo del misionero, que vino un misionero de otro país a dar su vida y a levantar la obra de Dios, una iglesia, y por eso después levantaron ese salón, vino el hijo del misionero y lloraba. Es decir, mi padre gastó su vida acá para que haya una iglesia, no el salón, cristianos llenos de Dios, y no quedó nadie, y que lo que quedó fue un hermoso edificio que lo que vaya a saber lo que cuesta, porque tiene toda una arquitectura bárbara de muchos años atrás, pero estaba vacío. Porque eso no es la iglesia. La iglesia somos los cristianos. Así que Jesús los envía, esa es la estrategia, a las casas. En Lucas capítulo 10, rápidamente vamos, Lucas capítulo 10, del versículo 1 en adelante, otra vez Jesús ahora elige a 70 discípulos y los manda. Y de la misma manera le dice, los mando, vayan, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados y vayan a las casas. Vayan a las casas. Esa es la estrategia de Dios. Las casas. Porque es el lugar donde están las familias, porque es el centro social más importante que hay en un país. Puede ser una choza, puede ser una carpa de indios, la casa, el lugar donde están las familias. Y allí el Señor los envía. La pregunta sería, ¿por qué Jesús no le dijo, vayan, instalen en Samaria o vayan a Nazaret y levanten una construcción? Jamás dijo eso Jesús. ¿No es para pensarlo nosotros también? No digo que no necesitamos lugares, necesitamos lugares. Pero vuelvo a los palillos. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Porque después le agregamos la iglesia a través de los siglos un bagaje. Hay lugares que pasar acá adelante. Yo creo que todavía hay hermanos acá presentes que subir acá y uno le da el micrófono. Uy, subir acá. Es una experiencia que nunca tuve, tremenda. ¿Qué subiste acá? Una plataforma. Pedazo de... Esto va a pasar. Si tiran una bomba acá, no queda nada. Esto, lo importante es lo que tenemos acá, ¿o no? ¿No es importante esto, lo que está acá dentro nuestro? Hay lugares que lo declaran santo. Algunos han construido catedrales de cristal, de no sé qué. A veces hasta hemos criticado a los católicos por las grandes catedrales, que también no estamos de acuerdo en eso. Pero los cristianos evangélicos, en muchos lugares estamos compitiendo a levantar, a ver quién levanta algo más grande, más alto, más, sí, para que venga toda la gente, y llamativo y lujoso. El palillo, los palillos. En vez de esa gran catedral que cuesta millones de dólares, ¿por qué no mandás a miles de misioneros a todo el país o a otros países? ¿Por qué no instalás un lugar, un galponcito para dar comida en las villas, en los lugares donde hay hambre y necesidad, que son muchos en nuestro país o en otros países? En vez de levantar toda una empresa, en vez de levantarla a la empresa afuera, agarramos la iglesia y la transformamos en una empresa para que sea una cosa empresarial y el palillo otra vez. Con una buena actitud nos vamos desviando. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó, ¿se acuerdan a qué? La misión de Dios, a ser discípulos. Las últimas palabras de Jesús, lo dijimos hace 2 domingos atrás, vayan a ser discípulos
Bautícelos, enséñenles que guarden todas las cosas. Y lo podemos hacer en un galpón, en una plaza, en cualquier lugar. No necesitamos inventar, como hemos inventado la iglesia del Señor, lugares especiales y donde allí está Dios. No, mentira. Dios no está acá por el salón. Dios está acá porque estás vos y porque estoy yo, porque estamos nosotros. Si nosotros nos vamos, Dios se va de acá. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué va a bendecir la lamparita? ¿Dios va a salvar a los micrófonos? No, Dios está acá por las personas. Y gracias a Dios que es así, ¿no? Que Él viene por nosotros. Dice Lucas capítulo... Bueno, hay un montón de textos. Búsquenlo en su casa. Lucas capítulo 19. Se encuentra con Zaqueo y le dice a Zaqueo que se arrepiente, un pecador, como yo, como vos. Y verso 5, Lucas 19, Jesús llegó a aquel lugar y lo vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con mucha alegría, y al ver esto todos murmuraban porque no entendían, porque dice: ha entrado a posar con un hombre pecador. Y claro, y si Jesús vino a los pecadores, no vino a los que están sanos, a los enfermos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay un montón de textos que no lo voy a leer porque sería muy largo, donde se menciona, hablando de la mujer, fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Mire, fue hasta la casa de la suegra. Mire que el Señor no es como nosotros, que a uno le esquiva a la suegra. No le esquives a la suegra. Ora por tu suegra. Fue a la casa y usó la casa donde estaba la suegra, la sana, y usó ese lugar un tiempo como lugar de predicación, y sanó muchos enfermos en la casa de la suegra de Pedro. Mateo 8, verso 14, ahí dice que trajeron allí a ese lugar, luego que él sanó a la suegra de Pedro, a mucha gente enferma, y el Señor las sanó. En Mateo 17, versos 24 al 25, Jesús entra en la casa en Capernaum, allí era una base, él tuvo una casa en Capernaum, donde de allí él viajaba y donde él predicaba. Cuando los 4 muchachos que traían al amigo paralítico no van a un lugar llamado templo a encontrarse con Jesús, fueron a una casa donde él estaba. Y como había tanta gente, dice la Escritura, que no les permitía llegar hasta donde estaba Jesús, que estaba dentro de la casa, es la famosa historia cuando suben por el techo los 4 amigos y hacen o utilizan un agujero que había en el techo y pasan a su amigo y Jesús lo sana. Jesús estaba en la casa. La pregunta es si Jesús usó casas y le dio prioridad a las casas. ¿Por qué será que la iglesia a través de los siglos le hemos dado tanta prioridad a los salones, mal llamado templo y peor llamados iglesias? Vamos, Hechos capítulo 1. Jesús le dice a los discípulos: esperen la promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo que los va a llenar. Y después me van a ser testigos, después van a cumplir con la misión de ir y hacer discípulos. Pero antes de salir tienen que ser llenos del Espíritu Santo. A veces cambiamos las prioridades. Es muy sutil, vuelvo otra vez a los palillos. A veces queremos armar cosas externas, visuales, que vemos y nos olvidamos de lo esencial, lo que es prioridad para Dios. Y le dice: esperen la promesa. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Los Discípulos del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto de una casa donde moraban los apóstoles, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que Jesús les da una promesa espectacular que iba a venir una experiencia sobrenatural con la llegada del Espíritu Santo, y no les dice: construyan un gran salón porque a partir de esta venida del Espíritu Santo
va a venir un montón de gente y necesitamos un lugar grande, medio sagrado, arquitectónico, que impacte, que sea mejor que la sinagoga de al lado y mejor que el templo de Jerusalén. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, ustedes esperen. ¿Dónde, Señor? Cualquier lugar. Busquen una casa y métanse así. ¿Saben que las grandes renovaciones a través de la historia, la mayoría se dio en casas? Muchos de nosotros fuimos renovados en el Espíritu Santo en casas o en campos o en terrenos. Dios nos bautizó con el Espíritu Santo. No todos necesariamente en un salón llamado templo. Porque Dios se mueve así. Así que estaban en una casa esperando que ocurriera una de las experiencias más tremendas y espectaculares que podía ocurrir con los cristianos. Y en Hechos capítulo 2, mientras ellos estaban ahí, toman una decisión importantísima desde el verso 15, el mismo capítulo en adelante, eligen al reemplazante de Judas Iscariote que había muerto, así que tienen un cónclave, una reunión importantísima y lo hacen en una casa, no en un lugar especial, en una simple casa. Allí la iglesia, los cristianos, oran a Dios y deciden elegir entonces a Matías como el reemplazante de Judas Iscariote. En Hechos capítulo 2 dice, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿En la Catedral de la Fe? No, ¿dónde estaban? En el aposento alto de una casa. O sea, un aposento en un primer piso, un lugar, un salón en un primer piso. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, una casa literal donde vivía una familia, donde estaban sentados se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y bueno, allí estaban todos atónitos, maravillados y no entendían nada qué pasó. ¿Qué pasaba con esta gente? Y luego Pedro se pone de pie, predica y se convierte en más de 3.000 personas. Porque hubo cristianos que sencillamente fueron a lo esencial. Dios les dio una promesa y fueron. ¿A qué tenían? Una casa. Y bueno, vamos a la casa. La iglesia no necesita como algo determinante un salón. Lo tenemos porque necesitamos un lugar para agruparnos. Pero siempre digo yo, si hubiera una persecución, como pasó en muchos países o pasa, lo primero que van a hacer cerrar, equivocadamente, fíjense lo que es la falta de luz, las autoridades políticas, gubernamentales y policíacas, si hubiera una persecución y se dictamina que hay que cerrar todos los lugares de reunión de los cristianos, ¿saben qué van a cerrar? Todos los salones. Pero tu casa y mi casa no la pueden cerrar. Porque este lugar de tu familia es mi familia. Y la iglesia puede seguir funcionando en tu casa y en mi casa. Esto para pensar. Así que la experiencia más tremenda la vive la iglesia en una casa. Se llena el Espíritu Santo y salen. Capítulo 9 de Hechos, ya voy finalizando. Saulo se encuentra con el Señor en el camino. Dicen algunos, lo tira del caballo, queda ciego durante 3 días, está ¿dónde? En una casa. Y en una casa es ministrado, hasta que va Ananías, ora por él y recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo, Saulo que se transforma en el apóstol Pablo. En una casa, no en una gran catedral con luminarias. Me contaban, creo que una vez lo conté, me contaba esto Orville Swindle, que en una iglesia en Estados Unidos te dan un tiempo al predicador. Menos mal que yo no estoy ahí, ¿no? Y dice que pasan 30 minutos y el predicador está ahí en el púlpito y es como un elevador. A los 30 minutos empieza a bajar. Entonces el predicador empieza a desaparecer. Y entonces, claro, me imagino el predicador, lo último, a los gritos desesperados, debe saltear todo el bosquejo que tiene y salta al último punto porque si no se quedan sin... En otro lugar, dicen Estados Unidos, por eso tengamos cuidado con lo que viene. Hay hermanos bárbaros, como Keith Benson, Orville Swindle, hermanos preciosos, pero también hay cosas extrañas. En otra hacen tipo de escenografía. El pastor predica y dice, y de su interior saldrán ríos de agua viva. Y le debe dar la señal a alguno, ¿no? Holly, ahora apretá el botón.
y entran a salir, tienen como fuentes en los costados, un enorme salón que entra miles de personas y salen chorros de agua. No mojan a los hermanos, cae sobre un lugar, ¿no? Como un pileto, y caen, parece Hollywood, ¿no? Entonces, y ya otra vez el palillo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nos vamos yendo de lo esencial. Entonces estamos creyendo que la gente necesita Hollywood para conocerlo al Señor. Los cristianos necesitamos Hollywood para crecer o recibir una experiencia espiritual contundente. Muy bien, no lo lean en su casa, Lucas 9, 26. Las grandes decisiones de la iglesia. Cuando Pedro va a predicar a una casa, la casa de Cornelio, y se convierte un militar romano, un centurión, y se convierte gente, y vuelve a Jerusalén, dice, presten atención a esto, es muy importante, vuelve y dice que se reúne con los apóstoles y los ancianos, los líderes de la iglesia. Y una vez cuando lo leemos con este concepto nuestro, cuando dice, y se reunió con los líderes de la iglesia de ese momento, los principales apóstoles y los ancianos. ¿Cómo te lo imaginas esta reunión? Sinceramente, ¿cómo te lo imaginas? ¿Dónde? ¿Dónde se reunían? ¿No te pasa que cuando lees este texto dice, se reunió, vino Pedro con los discípulos y se reunieron con los apóstoles, un cónclave, una reunión cumbre, y uno la relaciona con algo contemporáneo? ¿Y no te pasa que pensás, y se reunieron en un salón como este, o más grande, porque eran los capos del Evangelio, se reunieron en un salón, que hay un cartel afuera que decía Iglesia Cristiana de la Fe, ¿no? Uno puede pensar en eso. No, se reunieron en una casa, porque no había edificios llamados templos o iglesias cristianas. ¿Me siguen lo que quiero decir? Se reunían en la casa, o sea, las reuniones tremendas que decidían cosas importantísimas, porque había que decidir qué pasa. No era judío el centurión y los que estaban con él y se convierten en el Señor y son llenos del Espíritu Santo. Dios le rompió un paradigma también a la iglesia en ese momento. Siempre Dios tiene que rompernos paradigmas, que son paradigmas, principios, pensamientos, reglas que nosotros vamos inventando o nos inventan o se nos va formando sin querer y lo damos como leyes hasta espirituales o teológicas y no son verdaderas, son confusiones que vienen a nuestra vida. Así que ellos, esas reuniones importantísimas las tenían en las casas. No podían ir no podían poner cartelito. Iglesia renovada del primer tiempo. Iglesia primitiva. No había ni carteles. No había, menos había fotos de pastores con la esposa en la puerta ahí. Dios mío. Que Dios nos ayude. Dice que Pedro, que estaba en Hechos capítulo 9, dice que Pedro iba a visitar a todos los cristianos. Y cuando dice a todos, a toda la iglesia, y uno piensa, iba a recorrer salones. No, iba a las casas, porque los cristianos los encontraban en las casas o en la calle. No había otro lugar. Tenían que ir a las casas a visitarlos, y ahí estaban los cristianos, ahí estaban las iglesias. Cuando Pedro es encarcelado, no lo busquen, Hechos capítulo 12, es encarcelado y dice, la iglesia oraba. Y uno puede pensar, con el concepto contemporáneo, la iglesia estaba en la reunión de oración de los miércoles. No, saca eso. Estaban en una casa, en la casa ahí de Juan Marcos, orando, y Dios hace milagro que lo saca a través de un hecho sobrenatural y vuelve a la casa, porque la iglesia se estaba reuniendo en una casa y golpea, y es ahí cuando no le creen que es Pedro, dice es un fantasma. La chica dice, no, pero es Pedro. Y era Pedro, que iba a reunirse con la iglesia que estaba en una casa. Cuando dice que estaban, Hechos capítulo 14, verso 23, se constituyeron ancianos en cada iglesia, ancianos eran pastores. Cuando uno lee esto, lo asocia a lo de hoy. Constituyeron pastores en cada iglesia. ¿Y no asocias enseguida a un salón? Vamos a ser sinceros, ¿no lo asocias a un salón? Diga así al que es así, que no, pero lo asociamos a un salón, la iglesia que se reúne en ese lugar. No. Era la iglesia que se reunía en varias casas. Y ahí constituían los pastores, atendían a la gente visitando las casas, o en su propia casa o en la casa de los hermanos. No había los lugares que vienen después con Constantino, este emperador en el siglo IV.
Bueno, Lidia invita a Pablo a estar en su casa. Pablo, cuando está detenido, preso, le dan la oportunidad y alquila una casa por 2 años antes de ser entregado y ser muerto. Está en una casa 2 años alquilando y ahí él predica a toda la gente. Digo rápidamente, ahora sí, leo estos 4 últimos pasajes. Pablo escribe, Romanos 16, verso 23, hace un saludo y dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Está diciendo, Gayo tiene una casa que me recibe a mí y a toda la iglesia. Pero si son 500, ¿cómo entran? No, serían menos, un grupo sería de 20, 30 hermanos. Y si había más cristianos y se juntaban en la casa de Gallo, de Galla y de Gallina, no sé, en distintas casas de los hermanos. Los hermanos ofrecían sus casas para que la gente se sumara a la iglesia del Señor. Qué importante esto, ¿no? Porque a veces nuestras casas son búnkers, donde no hay cabida para la gente. Romanos 16:5 dice Pablo, saluden también a la iglesia, habla de Aquila y Priscila, y dice, saluden también a la iglesia de su casa. Aquila y Priscila, que son como muy importantes en el mover de la iglesia acá, son los que corrigieron a Apolos, un predicador tipo Anacondia de esa época, y lo corrigen. Ellos tenían la iglesia en su casa. Entonces no era cuestión de juntar mucha gente en un gran salón, sino que la cuestión era juntar a gente en las distintas casas para la comunión, para orar y para que la gente se transformara en discípulo del Señor. 1 Corintios, anteúltimo pasaje que leo, 1 Corintios 16, verso 19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y Colosenses, último pasaje, capítulo 4, Colosenses, capítulo 4, verso 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas ofrecía su casa para la iglesia del Señor. Ahora uno puede decir, capaz estás ahí y decir, pero ¿a dónde vas, Oscar, con todo esto? Es que todo este concepto del salón y darle prioridad al salón, en nuestro caso y en el caso de otros los salones que tienen, hacen que nuestro cristianismo, presten atención, ya termino, y esto es muy importante, que nuestro cristianismo se centre en lo que yo hago el día domingo. Entonces, si alguien no viene el día domingo, lo miramos medio, no viniste el día domingo. Pero estuvo en Villa Albertina sirviendo a los chicos toda la semana, ¿no? Trabaja, estudia, sirve, fue al grupo de hogar, después estuvo con los jóvenes, los adolescentes, pero no vino el domingo. ¿Por qué? Porque hacemos, no del domingo, sino del lugar como que ahí donde uno cumple con su conciencia, con Dios, con los hermanos. Ahora no estoy diciendo que quizás no es el mejor ejemplo porque hay una rotación. Todos los pastores cada vez que nos juntamos decimos, hay una rotación en Buenos Aires, un domingo voy, otro domingo no voy, un domingo voy, 2 no voy, 1 voy. El día que juntemos a todos, cae el Espíritu Santo como en Pentecostés de nuevo, pero 3 veces más, porque creo que Dios se emociona tanto que le dice al Espíritu Santo, mira, 3 veces cae sobre ellos. Ojalá que un día estemos todos con ese fervor de buscar a Dios, pero no solamente acá, sino en nuestras casas. ¿Me siguen a lo que quiero decir? La importancia no es porque yo vengo el domingo, porque quizás muchos cristianos vienen el domingo, cumplen, hasta pueden cumplir con una tarea, ojo, pueden cumplir con una tarea específica en algo, no quiero nombrar nada porque no quiero ofender a nadie, pero en cualquier cosa que hagamos acá puedo cumplir, cumplo con una tarea el domingo y ya está. Me siento un cristiano bárbaro, y en la semana... Entonces yo capaz que me pongo las pilas con Dios, oro un poquito más el domingo o el día del Señor, decimos, y entonces yo me levanto un poquito más temprano, tal vez, o no, y leo un poquito más la Biblia y oro un poquito más. Pero en la semana pasa porque le estoy priorizando el domingo. Y la vida del cristiano es de lunes
a lunes. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, por eso hablamos de esto. Ahora dice, ¿qué hacemos, Carl? ¿Prendemos fuego al salón? No, pues esto costó, hubo ofrenda de hermanos, fue trabajo de muchos hermanos. Ayer lo veía Luis Bueno, trajecito, y cuánto esfuerzo hizo Luis Bueno por este lugar. No, sirve esto, pero tenemos que darle el verdadero lugar, hacer que los palillos vuelvan a estar juntitos. ¿Me siguen? Que los palillos van a estar. Este lugar y lo que hacemos, tiene que servir para la visión de Dios. Si nos sirve para la visión de Dios, entonces sí prendámosle fuego, hermanos. Soy el primero en prenderle fuego. Porque tiene que servir para la visión de Dios. Ojo con los palillos, porque la iglesia se va deteriorando del Señor porque empezamos errándole un concepto al principio y nos vamos apartando de la verdad de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con esto lo engancho con los grupos de hogar. Lo que nosotros llamamos grupo de hogar, no llaman células. Antiguamente llamamos grupos caseros, barca, rama, qué sé, ya le ponemos cada nombre. Bueno, esos son inventos, no importan los nombres. Pero el hecho de reunirse los cristianos en una casa en la semana, tal vez es más importante que venir el domingo acá. Ahora con esto, esta semana no vaya al grupo de hogar y no venga el domingo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy es tratando de volver a sacarle el polvo y la tela de araña a las reuniones en las casas. Querido hermano, querida hermana, vos necesitás en la semana por lo menos una vez reunirte con los hermanos cerca de tu casa o en tu casa. Y ahí está la iglesia. Es una parte, pero es la iglesia que se reúne 6, 5, 8, 10, 15, 20, 50 en una casa. ¿Para qué? Para tener comunión, para orar, para interceder. Estos chicos que están saliendo necesitan oración nuestra, los misioneros que están padeciendo necesitan oración nuestra, nuestros hermanos con necesidades o enfermos necesitan nuestra oración, los vecinos, los amigos, los que conocemos necesitan conocer a Jesús y necesitamos juntarnos en la semana para orar por ellos y para salir de los noticieros y de Susana Jiménez y de Mirta Legrand y de Tinelli, de todas las tonterías que nos bombardean y la moda y compro esto y ahora salió uno nuevo. ¿Qué tenés? A ver, ¿qué celular tenés? El X824 y ahora el G4, el 4G y después el 5G. Entonces, ¿y vos qué tenés? No, ¿cómo, hermano? Yo no te prosperé, vos no querés la prosperidad de Dios. Entramos con cosas y nos deliramos y vivimos atrás de cosas y se nos va la vida. Dios nos llamó ministerio, pero como estoy tan entretenido con esas cosas, me pierdo. Y después, ¿cuándo vas a ser pastor? Y cuando tenga 98 años. Y te vamos a tener que levantar, poner acá y hacer la visita, te vamos a tener que llevar. Yo te llamo antes a ser pastor. No dentro. Si seguís esperando acomodar todas las cosas, no vas a ser pastor nunca. O misionero, o misionera, o esposa de pastor, o lo que fuere. Ahora hay que responder. ¿Se entiende? Y volviendo a estos principios, necesitamos la iglesia, hermanos, todos tenemos que estar en un grupo de hogar. ¿Es una obligación? Sí, no con nosotros, una obligación con Dios y una obligación con mí mismo. Necesito otra vez volver a refrescar esta necesidad de estar con mis hermanos. No es lindo venir un día ajetreado, cansado, que no te salió bien en la universidad o en el profesorado o en el trabajo, o te peleaste con tu suegra finalmente, que no lo querés decir. Y no es bueno llegar a la noche, a la tarde, a la mañana, a cualquier hora a una casa y encontrarte con tus hermanos y orar juntos. Y si es necesario pedir, oren por mí, que vengo medio, como decía Alberto, desanimado. Y allí los hermanos oran y no hay una bendición ahí, no hay una bendición. No le damos tiempo ahí a algo que es lo más importante. Porque a veces cantamos, oh, Dios es importante, y después no sé si Dios es tan importante en las 24 horas de cada nuestro día. O sea, los grupos de hogar no los hemos lanzado como una opción, y no tenemos nada que hacer, y nos juntamos con Alberto y los diáconos a ver qué inventamos. No queremos inventar nada, lo que queremos es estar cada vez más cerca, hacer que los palillos se vayan juntando y estemos más en el centro de la voluntad de Dios. Y entonces la iglesia necesita en la semana encontrarse. Los jóvenes, si te parece aburrido estar con a veces los adultos somos reiterativos, somos pesados. Bueno, júntense en una casa como hacen algunos, en una casa y júntense los jóvenes. ¿Qué día? Cualquier día. ¿Qué hora? Cualquier hora.
Y júntense y encuéntrense. Qué lindo que es eso. ¿O no es lindo? Encontrarse, vienen con lo que vivieron en el día, en la semana, y poder estar juntos. Si no estamos digamos, viendo un espiritualismo de taquito, un pobre cristianismo. No esperemos grandes cosas, porque solamente trato de cumplir 2 o 3 o 4 domingos al mes. Con eso no hago nada. La espiritualidad se genera en el día a día. Y los grupos de hogar se forman, y queremos invitar a todos a participar de los grupos de hogar, justamente para tener ahí poder otra vez volver al origen de la iglesia. Después sí venimos el domingo. Venimos el domingo con ganas de alabar a Dios, porque el grupo de hogar nos reunimos el martes, pero resulta que vino una persona que se convirtió al Señor y los del grupo tuvieron que ir a visitarla en la semana y fueron a la casa de esta persona y se convierten los familiares y había que aconsejarle y había que liberar a alguien que estaba endemoniado, qué sé yo. Entonces cuando viene el domingo 1, no viene ahí aburrido, con pesadez, a ver qué pasa. Uno viene con gente nueva. ¿Con qué venís? Y lo traje del grupo de hogar. Entonces uno viene y tenés algo para contar. Sí, lo que nos pasó con el grupo de hogar esta semana. Uno viene si no, ¿con qué venís? Y a cantar una canción que conozco, una vieja canción que la canté 800.000 veces, pero ¿me explico lo que quiero decir, hermano? Volvamos a la esencia del cristianismo. Esto es lo que queremos en este tiempo transmitirnos entre todos nosotros. Necesitamos volver a la profundidad y a lo que enseñó el Señor Jesús. Ahora, con esto no quise que salgan ahora y cada salón que miremos, pecadores, tirá esa casa. No estoy diciendo eso. Necesitamos los lugares, pero necesitamos los lugares no para demostrar que somos. ¿Y tu iglesia cuántos pisos tiene tu salón? No estamos para la pavada, estamos para cosas profundas. Si acá hay que construir más, porque estamos pensando en la chilena y quizás tengamos que construir alguna habitación, algo, pero lo estamos haciendo en función al desafío de Dios, no porque queremos ser más que nadie o parecer no sé qué, que sería totalmente una ridiculez. Sirve en la medida que nos metemos en el plan de Dios y en el proyecto de Dios. Por eso, qué importante. Miren, Pablo señalaba a los que ofrecían las casas. Gracias, hermanos, a los que vienen ofreciendo sus casas. Realmente nos sentimos honrados porque ustedes nos están bendiciendo, la iglesia. Ofrecen una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, la casa. Y en la casa está el hogar de uno, que es más importante todavía. Y los que ofrecen la casa están ofreciendo su casa, su hogar, su lugar más íntimo, la esencia de tu vida, y la estás ofreciendo para que se junten los hermanos. Muchas gracias. Realmente estás sirviendo a Dios de una manera maravillosa. En serio lo decimos. Y queremos animar a otros que se sumen y digan, yo también quiero ofrecer mi casa. El otro día habíamos ido a visitar a Domingo Cholo y Domingo dice, mira la casa, me mostró la casa, mira qué linda que está. Hace un tiempo que no iba. La quiero ofrecer para el grupo de hogar. Quiero que venga el grupo casero, porque él es de la vieja época. Decía, para el grupo casero. Y podría venir Carlitos Cepede, hasta me dijo quién tenía que ser coordinador. Ya había armado todo. Pero qué bueno que alguien esté con esa actitud. Se siente honrado de abrir su casa para recibir hermanos y gente que no conoce al Señor. ¿No es hermoso eso? Eso es servicio a Dios, hermano. Eso es estar entendiendo lo que está en el corazón de Dios. Entonces queremos invitar, tenés una casa, ofrecela a Dios, 2 horas, 3 horas, una vez a la semana, el horario que más te convenga, ofrecelo. De paso digo, están Martín y Romina Cabrera, que forman parte del grupo de trabajo. Ahora cuando termine la reunión, ¿querés ofrecer tu casa? Anotate con ellos y habla con ellos qué horario puede ser y juntaremos un grupo de hermanos, 4, 5, 6, para que en la semana, cualquier día, cualquier hora, se puedan juntar ahí y cumplir con la misión de Dios. El que está llamado, querés servir a Dios y ya tenés cierta preparación. Vos podés ser coordinador, hermano o hermana. ¿No es el momento de ser un coordinador de grupo de hogar? Y estás haciendo ole, ole, y Dios te está diciendo, no haga más ole, que te estoy llamando a vos. No es momento. ¿Por qué no te acercás a ellos y les decís, yo quiero ser coordinador de un grupo de hogar, me ofrezco? Buscame una casa, o mi casa, o la casa de otro, yo quiero ir, estar con los hermanos y compartir la palabra y juntos llegar a Dios y llevar a la gente
al Evangelio. ¿No sería bueno esto? ¿No sería bueno esto, hermanos? Vamos a orar a Dios. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a entender tu palabra con mayor luz posible. Ayúdanos a entender, Señor, tus principios, tus prioridades, y saca de nosotros cualquier falso concepto, cualquier cosa que hemos heredado de años, de siglos, y danos la justa medida, el pensamiento, la comprensión y la visión exacta. Señor, te rogamos para que pronto tengamos cientos de casas que se abran y mucha gente se pueda reunir ahí, cristianos y no cristianos. Mucha gente pueda conocerte a través de la tarea de esta reunión de tu iglesia en las distintas casas. Gracias por los hermanos que han ofrecido sus casas, por lo han hecho con amor. Gracias por los que vienen coordinando, Señor, estos grupos que también lo hacen con amor, con esfuerzo, te sirven con todo amor y pasión. Gracias, Señor. Pero queremos rogarte que vos nos movilices a poder estar viendo esto de una manera más profunda y con más compromiso de parte nuestra. Señor, levantá casas en todos los barrios, que se llene, Señor, Mármol, Adrogué, Calzada, Don Orione, Claypole, Bursaco, San José de Temperley, Banfield, cualquier lugar, Señor, Lanús, podemos tener casas que se abran para allí anunciar tu evangelio, Señor, y para que la gente te conozca y sea bendecida. Dios, nos ponemos en tus manos. Poné en nuestros corazones este sentir. Ayúdanos a entenderte y a responder a lo que vos querés de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.